Vamos con el doctor Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas, a quien saludo con gusto. Bernardo, ¿Qué, buenas tardes. qué tal, Julio? Buenas tardes, un placer. Igualmente, Bernardo, gracias. Bernardo, pues platicamos en ocasión reciente y las cosas eran cuáles son los compromisos que está buscando sacar o conseguir la élite, la jerarquía de la Iglesia Católica respecto a los candidatos, el candidato y las candidatas presidenciales, pero ahora la cosa está mucho más caliente. Hoy se va a realizar un rezo del Rosario por la paz mundial, pero sobre todo por el acento en la política electoral y la violencia política en México. Pero todo esto en el marco de esta desaparición del obispo emérito Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo emérito, y luego su aparición en condiciones muy polémicas. Pero estamos viendo y viviendo, Bernardo, una irrupción fuerte de la élite o las organizaciones católicas mexicanas ya en el escenario electoral fuerte contra el presidente López Obrador? Sí, indudablemente. Recuerda lo que hemos conversado de que a partir del asesinato de los jesuitas en la Tarahumara, los obispos cada vez han venido endureciendo su postura contra el gobierno, cuestionando sobre todo la política migratoria, la política y la estrategia de seguridad. Ha venido también cuestionando la estabilidad política, han estado cuestionando y responsabilizando al gobierno de López Obrador de la polarización, han apoyado las marchas del INE y del Poder Judicial, han sacado músculo y han tenido jornadas el año pasado, sobre todo en torno al tema de la paz, la reconciliación, y obligaron a los candidatos para que firmaran un documento en donde ahí Claudia Sheinbaum tomó distancia diciendo firmo por la paz y la reconciliación, pero muchos elementos que están aquí en este documento no los comparto. De tal suerte que lo que estamos asistiendo ahora es a una politización electoral de lo religioso. Y yo me iría a otro elemento que está detrás, que fue toda esta disputa por la Santa Muerte, la camiseta famosa, en donde los principales miembros de la oposición identificaban a la Santa Muerte como un acto demoníaco, como una glorificación de la violencia, una reina y una deidad del mundo del crimen organizado, etcétera, cuando en realidad lo que estaban haciendo es yo no lo puedo ver de otra manera, una utilización política contra la Cuarta Transformación, señalando que está validando que el presidente es narcopresidente, que están por la violencia, que están con el crimen organizado, y el objeto, digamos, el pivote fue la Santa Muerte. Y la Santa Muerte, en realidad, pues lo que estaban manifestando era un acto de intolerancia hacia las minorías. La Santa Muerte no solamente es un culto de los malandros, del crimen organizado, son católicos fundamentalmente. Y había un acto, yo decía, de tanta ignorancia frente al tema o de manipulación frente a un símbolo y una posible vulnerabilidad en el contexto electoral. Pero fue realmente pues escalofriante ver a una Lili Telles ojerosa, ¿no? Como si estuviera en una actitud de exorcismo en el Congreso, con un rosario en la mano y tratando de decir, paren estas manifestaciones del demonio, ¿no? En fin, ahora Sí, lo que estamos, mi querido Julio, es en otros episodios. El episodio fundamentalmente de las jornadas de oración del Rosario, que son movilizaciones, mostrar músculo, y el caso de Salvador Rangel, que sí. también tiene sus aristas. Pero bueno, me dejo guiar por tus preguntas, mi querido. No, no, Bernardo, solo pedirte tu opinión. ¿Qué piensas de ese episodio polémico, pero al mismo tiempo sin el suficiente esclarecimiento del obispo emérito Salvador Rangel?
¿Qué piensas de ese episodio y de las versiones en uno o en otro sentido? Monseñor Castro y Castro, Monseñor Latinus, según me dijo un entrevistado en ocasión anterior, Bernardo, eh, pues ha dicho que fue un secuestro express y que es una campaña de bots de ya sabes quién, que es la manera como largamente se ha referido en diferentes ámbitos al presidente López Obrador, así se le señala. Entonces, ¿qué piensas de ese episodio, Bernardo? Mira, para empezar hay que señalar que la vida sexual del clero es amplia, plena y absoluta. Hay investigaciones. Pepe Rodríguez en 95 hizo un estudio, una encuesta en España y llegó a la conclusión de que la mayor parte del clero tiene una vida sexual activa. Otros estudios muestran, llegan a la misma conclusión, incluso algunos más duros, como el caso del Vaticano. Federic hace un estudio de 4 años en donde llega a la conclusión de un 80% de homosexualidad en la curia romana. Entonces hay muchas evidencias que nos muestran que el clero, a pesar de su discurso, a pesar de este distanciamiento frente a la mundanidad de la sexualidad, que es vista como un pecado, sigue siendo vista como un pecado, pues la práctica es absoluta. Por lo tanto, lo que todo el mundo ha visto y las evidencias que hay de encontrarlo en un motel con sustancias psicotrópicas, con condones, con Viagra, pues evidentemente pone en evidencia la vida sexual de Monseñor Rangel. Y aquí el episcopado primero quiso sacar raja diciendo desapareció y la responsabilidad es del gobierno y el gobierno lo tiene que encontrar. Forma parte de esta enorme inseguridad que no respeta a nadie más, ni menos que a los propios miembros de la jerarquía, la santa jerarquía católica. Después, cuando se encuentran con todos estos evidencias, que por cierto fueron muy simpáticas en uno de tus programas, fue muy, muy interesante ver la reacción, que es la reacción de mucha gente. Ahí lo que entonces ahora están planteando es lo contrario, es decir, lo que quiere el gobierno, la Cuarta T y ya sabes quién, es desprestigiar la moralidad de la Iglesia. Quieren dañar la autoridad moral de la Iglesia. Y si al dañar la autoridad moral de la Iglesia, lo que hace es disminuir o golpear este activismo político que estábamos comentando hace unos momentos, que ha sido muy fuerte. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, los obispos de la zona del Bajío sacaron un documento en donde en los talleres se indica expresamente no votar por Morena. Y el obispo, el obispo de León, el arzobispo de León, en una homilía, lo declaró así, expresamente. Y tenemos muchas otras evidencias que están aquí y allá en donde el clero está tomando de manera inusitada una postura política en favor de la oposición y contra la Cuarta T. Quizá lo más grotesco, lo que pasó en Tlaquepaque, muy cerca de ti, ahí con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en donde dice que aquellos que voten por Morena están dando paso a el comunismo en México. Es decir, la actitud de la jerarquía y de la Iglesia es, por un lado, cerrar filas. Por un lado, toda manifestación religiosa distinta la desechan en una actitud de intolerancia religiosa, como ocurrió con el tema de la Santa Muerte. Esta narcocultura que dijo el propio episcopado. Y por otro lado, están, digamos, cerrando filas en torno a una oposición cada vez más evidente a la candidatura de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación. De tal manera, pues que es obvio que a estas alturas, a 2 semanas, un poco más de 2 semanas del proceso electoral, el factor católico, el factor de la Iglesia Católica, está irrumpiendo indebidamente en torno a la característica del Estado laico. El Estado laico lo prohíbe, pero hay cierta, digamos, el gobierno
no se atreve a poner en orden ese aspecto. Es muy delicado probablemente en este momento una lectura política, pero ha sido laxo el gobierno frente a esta irrupción cada vez más evidente de la jerarquía católica en el proceso electoral. Bernardo, desde la Guerra Cristera hasta ahora, te pregunto, ¿este es el mayor reto político y electoral que lanza la jerarquía católica contra el poder presidencial? Yo creo que de manera visible, sí, de manera abierta, ¿no? A pesar de que tenemos un Estado laico en el artículo 40, en los diferentes artículos muestran o expresan limitaciones importantes a la actitud política de la Iglesia. Sí, sin embargo, ha habido otros momentos en los cuales el episcopado ha entrado, pero de manera más sutil, no tan abierta, no tan grotesca, no tan brutal, como sería el caso de Vicente Fox, ¿no? En el caso de Vicente Fox, recordemos las misas, que los padres cuando terminaban la homilía y les decían a la feligresía, recuerden que hoy es domingo y hay que ir a votar, y hacían el símbolo característico que tenía el entonces candidato foxista a la presidencia. Y otro elemento más atrás todavía, y más sutil, es con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari, con las visitas del Papa, con los vínculos, se pacta cambios en la Constitución mexicana y el establecimiento de relaciones con la Santa Sede. Ahí, en este caso, la presencia, la anuencia de la Iglesia Católica en favor de Carlos Salinas de Gortari, para muchos fue evidente su participación. Pero tienes toda la razón, nunca antes habíamos tenido una especie de actitud tan franca, tan llana, tan desnuda de enfrentar al gobierno en el poder y exaltar los valores. Hay una especie de coincidencia ideológica, una coincidencia programática con las posturas de la oposición. Así es que sí, estamos, digamos, frente a un hecho inédito en la historia moderna, reciente, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y aquí la Iglesia se está viendo muy violatoria de los principios de laicidad. Y laxitud se percibe en el gobierno de no querer entrar a fondo, por lo menos con un apercibimiento frente a los desafíos electorales que está planteando el clero. Bernardo, cierro la entrevista, pero te quisiera preguntar, esta postura tan atrabancada, tan explícita, tan burda o tan ruda de una entidad como es la Iglesia Católica, en México específicamente, pero cuya historia de la Iglesia Católica pues es de mucho tiento, de mucha diplomacia, de mucho medir sus fuerzas y sus posibilidades. ¿A qué atribuyes esta conducta atrabancada o tan explícita de la jerarquía católica mexicana? ¿A falta de pericia política, a despecho, enojo, irritación extrema por hechos acumulados o a una apuesta electoral poco sustentada? Mira, como decías en algunos de tus comentarios, Julio, en la vida política y más en los procesos electorales, los accidentes no existen. Es decir, todo está planificado, hay una estrategia, y la Iglesia Católica ha sido realmente muy hábil de colocar su agenda, sus intereses, precisamente durante los procesos electorales, donde todos los actores tienen cierto grado de vulnerabilidad ante la expectativa de los resultados electorales que permiten un reacomodo de las fuerzas. Y ahí la Iglesia Católica, desde la época de Prigioni, ha sabido insertar su agenda. En este caso, creo que la Iglesia Católica se ha topado con una postura más que rígida, dura en cierto sentido, de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, me parece que Andrés Manuel López Obrador, que a principio le dio incluso apertura a los evangélicos, no ha querido pactar, o los obispos no han tenido la suficiente sensibilidad de poner sobre la mesa de negociación su agenda, sus aspiraciones.
El mediador por excelencia fue el nuncio que se fue, Franco Coppola, que tenía una cercanía especial con el presidente Andrés Manuel López Obrador y era, digamos, el conducto, el puente, la correa de transmisión con el conjunto del episcopado. De tal manera que el episcopado no ha sabido, no ha querido o no ha podido establecer estos vínculos de negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente se escuda sobre todo en la cuestión del Papa, como poniéndoles como una especie como de contraejemplo de lo que son muchos obispos en el país. Y otro aspecto importante también es que a lo mejor el episcopado sobredeterminó la fuerza de lo religioso, de lo católico, cuando las principales contendientes van a ver al Papa a Roma. Y quizás este gesto habrá sido leído por algunos sectores de la jerarquía como una especie como de una potencia, una fuerza extraordinaria de lo católico sobre, digamos, la cultura política en el país. El hecho que las dos candidatas hayan ido en una actitud, digamos, no sumisa, pero de demasiada delicadeza frente al líder católico mundial, envalentonó probablemente las posturas o endureció las posturas del episcopado. De tal suerte que ahora no hay vuelta atrás. La Iglesia Católica, la jerarquía, está apostando por la oposición y si el resultado le es adverso, va a tener que remar contracorriente de nuevo para poder restablecer puntos de equilibrio con el gobierno que surja de la elección del 2 de junio. En este posicionamiento bélico electoral, ¿influirá, Bernardo, el hecho de que Claudia Sheinbaum, la puntera y aparente ganadora, si todo transita de manera normal, no sea practicante de ninguna religión? Es decir, no sabemos si es atea o agnóstica por un lado y por otro su propio origen judío. ¿Crees que eso influya, Bernardo? Pues mira, no creo, porque en términos, digamos, de la comunidad judía, lo que está a flor de piel es la diversidad de posturas, ¿no? Tenemos Chertorivsky, Goldenberg, que tiene una postura, está frente a otros, la misma, el mismo contendiente, Taboada. En fin, lo que quiero decir es que hay una diversidad de posturas político-electorales dentro de los miembros de la comunidad, por lo cual sería difícil que tuviera una línea particular o especial en esto. Ahora, déjame decirte que Xóchitl Gálvez no canta mal las rancheras. Si por un lado Claudia ha dicho varias veces que es atea, que no tiene una religión como tal, Xóchitl no lo ha dicho, pero en los hechos así es. Incluso en determinados momentos se mostró partidaria del aborto y de las minorías sexuales. Entonces es muy interesante la postura religiosa de las candidatas. Lo que sí es un hecho es que en el caso, por ejemplo, de Claudia, le reprochan a la oposición el tener presente a la Virgen de Guadalupe, como diciendo, está falseando, ¿no? Ya sea en la falda, ya sea en la blusa o en algunos otros objetos. Cuando la oposición que le reprocha que la Virgen es de los católicos y por lo tanto hay un uso indebido de los católicos, igual estamos como en el caso de la Santa Muerte, estiran o resquebrajan los argumentos a su favor, decir que una buena parte de la comunidad judía es partidaria de la Virgen de Guadalupe. Adela Micha me ha dicho, yo soy judía, pero soy guadalupana. ¿Cuántos comunistas ateos no se dicen guadalupanos? Es decir, el hecho de la exclusividad de ciertos símbolos religiosos es una postura cosificante, es decir, no es exclusivo de los católicos, sino es una apertura. Y el que tenga simpatías, Claudia Sheinbaum, más allá del impacto electoral, hay que decirlo, pues que hay muchos ateos, comunistas, librepensadores, etcétera, que simpatizan con los símbolos guadalupanos.
Bernardo, pues como siempre, muy agradecidos de tu sapiencia y de la amabilidad de compartir tus conocimientos, experiencia y visión con nosotros, Bernardo. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, agradecerte tu tiempo y tu amabilidad. Al contrario, Julio, el agradecido soy yo contigo. Un abrazo muy fraterno.